Se cumplieron 30 años de la revolución islámica en Irán. Profundas desigualdades sociales, persecuciones políticas y un escandaloso proceso de occidentalización crearon las condiciones propicias para que en Irán germinara la revolución. Las tensiones fueron creciendo y en pocos días Washington vio cómo caía en desgracia uno de sus aliados en Medio Oriente. El malestar comenzó a generalizarse desde principios de 1979 y las movilizaciones callejeras pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Los primeros en manifestarse fueron los estudiantes, después lo hicieron otros sectores de la sociedad, hasta que una facción de las Fuerzas Armadas decidió plegarse al movimiento rebelde y poner fin al régimen de Mohammad Reza Pahlavi, conocido como el Shah de Persia. Este monarca pro-occidental había logrado hacerse con el control absoluto del poder en 1953, cuando impulsó un golpe que contó con el respaldo político de la Casa Blanca y la asistencia técnica de la CIA. Durante su régimen impuso el terror a través de la SAVAK, su poderosa policía secreta, abolió los partidos políticos, se opuso a la nacionalización de los recursos petroleros y encaró una serie de reformas que incluyeron la expropiación de latifundios, el sufragio femenino y el laicismo. Estos cambios fueron presentados bajo el nombre de Revolución Blanca, pero solo beneficiaron a un sector minoritario, mientras el grueso de la población comenzaba a ver con espanto cómo se acentuaban la desigualdad y la exclusión. Al rechazo interno a las políticas del Shah se le sumó la actividad fronteras afuera del ayatolá Ruhollah Khomeini. Este clérigo chiita había comenzado a ejercer la oposición desde el vecino Irak, donde se exilió en 1964. Por presión de las autoridades de Teherán y de Washington, en 1978 Bagdad expulsó a Khomeini, quien se trasladó a Francia. Fue entonces cuando aprovechó su estadía en un pueblo de las afueras de París para fortalecer su imagen internacional, concediendo 132 entrevistas en un lapso de 4 meses. En Irán, en tanto, la agitación fue en ascenso. Tras una sucesión de violentas protestas y un enfrentamiento entre dos facciones de las Fuerzas Armadas que se saldó con 300 muertos, el 10 de febrero se proclamó el triunfo de la revolución. Al día siguiente, el ayatolá Khomeini volvió a su tierra para dar vida a la República Islámica. Para ese entonces, el Shah de Persia estaba fuera del país, ya que el 16 de enero de 1979 había iniciado un exilio que lo llevó a Marruecos, Bahamas, México y Panamá para concluir su periplo en Egipto, donde permaneció hasta su muerte en 1980. En el mundo bipolar de aquellos años, la Unión Soviética reconoció casi de inmediato al nuevo gobierno iraní, mientras que las relaciones con Washington se fueron tensando hasta desembocar en la denominada crisis de los rehenes. Esta comenzó cuando Khomeini llamó a su pueblo a manifestarse para exigir a la Casa Blanca la extradición del Shah. Así, el 4 de noviembre de 1979, unos 500 estudiantes rodearon la embajada de Estados Unidos y apresaron a las 90 personas que estaban en el edificio. En la confusión, 6 lograron escapar y otras 13 fueron liberadas, mientras que el resto permaneció 444 días en cautiverio. La crisis de los rehenes cortó las relaciones diplomáticas entre ambos países
y significó un duro revés para el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien ordenó una operación secreta de rescate que terminó en un estrepitoso fracaso, con 8 soldados muertos cuyos cuerpos fueron exhibidos al resto del mundo a través de la televisión. Los cautivos de la embajada finalmente fueron liberados el 20 de enero de 1981, cuando Ronald Reagan estrenaba el traje de presidente. Para esos tiempos, la revolución iraní no gozaba de la fortaleza inicial, ya que el 22 de septiembre de 1980 el país había sido invadido por el vecino Irak, presidido por Saddam Hussein, quien contó con el apoyo de Washington en una guerra que se extendió durante 8 años. En 1986 se conocieron las operaciones secretas de la administración Reagan, conocidas como Irán-Contras, que consistieron en ventas ilegales de armas al país que formalmente estaba enfrentado con los Estados Unidos para obtener recursos y financiar a la contra nicaragüense que combatía al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Otro pico de tensión con Washington se produjo en 1988, cuando un barco estadounidense derribó un avión de pasajeros iraní, matando a 290 personas. El 29 de enero de 2002, el entonces presidente George Bush incluyó al país junto con Irak y Corea del Norte en el eje del mal, y en 2006 la ONU impuso sanciones exigiendo el desmantelamiento del programa nuclear. 30 años después del triunfo de la revolución y de la consecuente ruptura de relaciones diplomáticas, el flamante inquilino de la Casa Blanca comenzó a enviar algunas señales en son de paz. Desde Teherán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad no tardó en reaccionar a los guiños de Barack Obama y se mostró dispuesto al diálogo, siempre que se produzca un cambio estratégico en la política exterior de Washington. Ambos mandatarios saben que los antagonismos nunca son eternos y también saben que no se pueden tener tantos enemigos juntos en una misma región. Creo que este informe, Raúl, explica bastante bien el enfrentamiento que hay entre Estados Unidos e Irán. Algunos piensan que Estados Unidos estuvo siempre enfrentado a Irán. No, todo lo contrario. Justamente Irán fue un aliado de los Estados Unidos durante décadas. El problema fue cuando cayó su aliado, que era el Shah en 1979. Ahí es cuando comienza la demonización de Irán. Y esto va más allá del presidente actual, se organiza conferencias sobre el tema Holocausto, hemos hablado hace cerca de 2 años al respecto en este mismo programa. La demonización comenzó porque se cayó un aliado fundamental en un país petrolero de primera línea, donde Estados Unidos había organizado un golpe de Estado en 1953. ¿Es un régimen con características autoritarias? Sin lugar a dudas. De hecho, poco tiempo después del triunfo de la revolución, hubo una represión brutal en contra de la izquierda, pero brutal. Eliminó a prácticamente todos los grupos de izquierda que había en Irán, que eran incluso muy poderosos. Hubo una represión en contra de las minorías, aquellos que exigían mayores libertades, que estaban oprimidos en la época del Shah. Pero es un régimen contradictorio porque por el otro lado ha tenido elecciones muchísimo más democráticas y abiertas de los que ha habido en aliados de Estados Unidos en la región, como Arabia Saudita, donde suele haber un silencio en Washington. De hecho, en junio hay elecciones en Irán. Aparentemente se presenta, aparentemente no queda claro si se presenta Ahmadinejad otra vez. El que sí se va a presentar es quien fuera durante 8 años presidente Khatami, que tuvo una política de mucha apertura hacia Europa, Estados Unidos. No le dieron mucha bolilla en Estados Unidos, los tomaban casi como un conservador cuando era realmente aperturista. Ahora, lo interesante es la construcción de la demonización de un país que además nunca invadió un país vecino. O sea, en estos 30 años no invadió ningún país vecino, no conquistó, y sin embargo hay una demonización muy grande. Ahora, fíjate, Pedro, que uno lo que observa es que hay una demonización por un lado y esa misma política genera, yo te diría, una entronización de Irán como uno de los modelos de oposición a Estados Unidos, uno de los referentes de la oposición a Estados Unidos. Fíjate vos que hoy todo el mundo habla de Irán, es decir, hasta la gente menos politizada sabe que hay una referencia que se llama Irán, sabe
de un Ayatollah Khomeini, sabe de este presidente Ahmadinejad. Han pasado a ser personajes conocidos por el mundo y hace que esto que vos comentabas recién, el tema de el tipo de elecciones que se dan en Irán, también son seguidas por el resto del mundo, cosa que en el resto de los países árabes quizás ni se le presta atención, por lo menos desde este lado, qué es lo que pasa o cómo es el régimen político. Bueno, donde muchas veces en muchos países árabes o islámicos o no hay elecciones directamente o una continuidad. Pero en general no se sabe. Pero por lo general no se sabe. Y pareciera que no importa, pero, digamos, estoy hablando de la opinión pública en general. Pero sí se sabe que hay un Irán que es un país que está opuesto a Estados Unidos, que tiene un discurso provocativo y que es una referencia política. Es una referencia política para aliados y para enemigos de Irán, ¿no? Y la relación en América Latina muy especial con Venezuela, con Bolivia, ahora también con Ecuador, que hace que Estados Unidos incremente la demonización, meta todos en la misma bolsa, o los documentos del Departamento de Estado continúen diciendo ahora, los nuevos con Obama también, que por la vía de Venezuela o a través de Venezuela, Irán está penetrando más en América Latina, auspiciando el terrorismo y todo lo que señala el Departamento de Estado, otra vez metiendo a todos en la misma bolsa. De todas formas, como decía el informe no hay enemigos permanentes, no hay enemigos eternos y también este gobierno de Estados Unidos se está planteando cuál va a ser su nueva política, bueno, o se actualiza la política con respecto a Irán, ¿no? Justamente esto lo comentábamos en la semana, creo que en el noticiero acá en Canal 7, Estados Unidos parece que le está tendiendo una mano, ahí por lo menos tiene una actitud un poquito más delicada hacia el gobierno de Irán, y en Israel rápidamente salen a plantear otra vez la demonización muy fuerte de Irán. Entre otras cosas, analizan algunos israelíes, para evitar un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, porque dejaría a Israel un poco en offside con toda esta demonización que está haciendo, especialmente con el tema del holocausto, la amenaza que representaría Irán, insisto, que representaría porque es un potencial respecto al Estado de Israel, que además, esto hay que señalarlo también, Israel tuvo no solamente una excelente relación con el Shah de Irán, con la dictadura del Shah, sino también con el entrenamiento de los servicios secretos del Shah que se mencionaba en el informe. El odio a Israel que hay en Irán va más allá de la cuestión palestina, la cuestión islámica, la cuestión de Jerusalén. También tiene que ver con el muy fuerte apoyo y relación que había entre Israel y la dictadura del Shah, de la misma manera que en Sudáfrica siempre hubo una muy fuerte oposición a Israel por la relación excelente que tenía con el régimen blanco del apartheid. Un odio que decís vos que va más allá de los dirigentes políticos, digamos, Sí, se vive supuesto, en la población. Por supuesto, sin lugar a dudas.